Principios de salud, como comentamos, tienen que comenzar desde temprano. Pero ¿cuán temprano estamos hablando? Al final, ¿ese es un papel de la familia, de la escuela o de ambos? ¿Cómo trabajar con los pequeños para que se tornen una generación con hábitos saludables? Ese es el tema de este episodio que comienza ahora. Salud es un asunto serio, es un tema educativo. No nacimos sabiendo todo eso que tenemos que hacer para ser saludables, pero a través de adaptaciones de hábitos es que nos tornamos cada día mejores. ¿Cómo transmitir eso para los niños? Enseñar buenos hábitos de salud es una lección que comienza en casa. Y la influencia de eso para un niño impactará hasta su vida de adulto. Yo recuerdo con plenitud que mis primeras lecciones alimenticias de buen hábito de salud las tuve con mi abuelo cerca de cumplir 5 años y yo conviví con mi abuelo hasta los 7 años de edad y no abandoné esos hábitos de salud a lo largo de toda mi vida. Por eso hablar con el niño en su edad más tierna. Y otra cosa muy importante, los padres y los abuelos que están envueltos en la educación de ese niño no solamente conversen, sino que vivan aquello que están enseñando, porque los niños observan mucho lo que sus papás hacen, lo que sus abuelos hacen. El tema de la naturaleza siempre nos ha gustado mucho. Básicamente nosotros, como toda familia, nos proveíamos de los alimentos yendo a comprar al supermercado. Aquí en Ecuador hay muchos mercados también de frutas, de verduras. Pero una vez que vinimos a vivir aquí al CADE, viendo tanta naturaleza, entonces decidimos que era tiempo de empezar a sembrar nosotros también. Realmente yo vengo de un país en el que no se siembra mucho, o los hogares de pronto no siembran mucho. Entonces yo desconocía, ¿no?, lo que era realmente sembrar. Crecí en un lugar donde todo era campo. Mi madre, hija de un hacendado, mi padre, un citadino, que de pronto cuando llegó a la parte del campo le tocó aprender y le gustó. Y ese mismo aprendizaje que él tuvo, quiso impartir también en sus hijos. He llegado a una edad madura y he tenido mi esposita, mi hija. Me he dado cuenta que nos ahorramos mucho dinero en cuanto a la producción personal y mucho más en cuanto a la salud. Por eso decidí para con ellos hacer un huertito aquí en casa. Una de las razones más importantes por las que decidimos tener nuestro propio huerto es porque entendemos que hoy en día los alimentos están muy contaminados, ¿no? Y entendemos que producir nuestro propio alimento orgánico significa mejorar nuestra calidad de vida. A mí me gusta mucho cosechar habitas y también me gusta cosechar el zapallo. En la huerta tenemos algunos productos, entre ellos tenemos el zapallo, que es una planta sumamente importante para la salud, para la alimentación. El zapallo crece entre unos 5 o 6 meses y en ese tiempo tenemos ya la fruta grande que puede servirse. Para saber si es que el zapallo ya se puede comer, hay que meter la uña y si la uña todavía entra a la piel del zapallo, es que todavía está tierno, pero si no entra, es que ya se puede comer. Tenemos frijoles que durante 2 meses ustedes los colocan la semilla. De paso hay algo muy interesante en esas semillas que sembré ahí atrás. Me sobraron un poco de semillas que estaban feas, estaban arrugadas, parecía que no iban a crecer. Las puse en un solo lugar pensando que no servían y fue donde más plantas salieron y es donde más estoy cosechando en este momento el frijol.
Yo he estado en algunos procesos de la siembra, ¿no? Pero más me dedico a la cosecha, a esa parte. Entonces, por ejemplo, en este tiempo hemos cosechado vainitas, frijoles, hemos cosechado yuca. Entonces lo que hacemos o preparamos, ¿no?, en casa es el arroz, ¿no?, que llaman aquí un arrocito relleno, donde uno le pone un montón de verduras y obviamente incluimos las que cosechamos, ¿no? Algo que consumimos mucho, a diario prácticamente, son los guineos. Guineo seda y el guineo orito, que es uno más pequeño, son muy dulces, muy ricos en potasio. Entonces en nuestros desayunos no falta esa fruta, ¿no?, la papaya, el aguacate. En el almuerzo a veces le ayudo a preparar la ensalada y también a preparar el arroz con habitas. El objetivo más importante es tener un cuerpo que honre a Dios. Y el alimento que nosotros consumimos es lo que después, de algún modo, trae consecuencias, ¿no?, a nuestras decisiones, a nuestro modo de vivir. Y lo que anhelamos de corazón, no solo para nosotros, sino especialmente para Daila, es que ella aprenda que lo que consume va a ser beneficioso para su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Es bueno desarrollar hábitos, puesto que nosotros entendemos que la repetición de actos forma los hábitos y los hábitos forman el carácter. Mi papi y mi mami, cada vez que vamos a cosechar, ellos me enseñan que las plantitas son las que nos dan las fuerzas por medio de Dios. En este proceso puede ver cómo al cuidar de una plantita chiquita, al ver el proceso de cómo crece, de cómo Dios envía el sol, la lluvia, y esa planta que una vez fue una semillita que parecía que no era nada, muere en el suelo y con ese paso da inicio a una vida de la que nosotros después nos beneficiamos alimentándonos, ¿no es cierto? Tiene un montón de significados espirituales. Y eso va a impactar en su infancia, en su adolescencia y en su vida adulta, porque los buenos hábitos comienzan en casa. En la infancia se ponen a prueba en la adolescencia y se fijan en la edad adulta, pero todo comienza en casa, en la infancia. Un rincón especial para plantar en la grande ciudad. Una escuela con cara de chacra de la abuela, un parque temático de salud. Parecen ideas incompletas, pero todo esto existe realmente. Nosotros entendemos, predicamos y enseñamos una educación holística. ¿Qué es una educación holística? Es aquella que se preocupa por el individuo en todas sus etapas de formación, física, mental, social y espiritual. Y cuando nosotros recibimos a un niño de 4, 5 años o 10 años, ese niño está abierto para algo nuevo. Viene a una escuela justamente para aprender. Y es el periodo justamente donde más podemos influenciar el estilo de vida que ese niño va a adoptar en su juventud y en la fase adulta. La educación adventista cree que desde los primeros años de vida, la persona necesita recibir una buena educación, buenas informaciones que incluso hasta los 7 años se forma el carácter de la persona. Por eso, algunos piensan que tienen que comenzar la educación a partir de los 10 años, 7 años, que el niño no entiende. En realidad ellos ya entienden bien. Por eso, algunas acciones deben comenzar en la infancia. Nosotros tenemos el privilegio como educadores de transmitir a esta nueva generación la posibilidad de un nuevo estilo de vida. Por eso es tan importante aprovechar cada oportunidad de enseñanza, no solamente dentro del salón de clases, sino fuera del salón de clases. Eso pasa por el kiosco escolar que ofrecemos a los niños, pasa por una orientación a los papás de cómo pueden preparar esa merienda que el alumno traerá de casa para comer dentro de la escuela, y pasa en las clases de preparación para la vida, donde los profesores trabajan en ejercicios prácticos de manipulación de alimentos, ya enseñando lo mejor que se puede absorber por los niños.
Es interesante que en la actual sociedad a veces los niños no saben que el tomate viene de una huerta. Creen que viene del supermercado. Es interesante que nunca vieron una plantación de tomate. Por eso, algunas de nuestras escuelas tienen huertas. Así le muestran al niño cómo se desarrolla el alimento. Y el niño pone la mano allí en la tierra, ayuda a cultivar, después puede recogerla y llevar eso a casa también. Todo padre sabe la dificultad que tienen los niños para alimentarse bien, con la alimentación saludable, principalmente cuando es para comer verduras, ensaladas. Es difícil. Por eso cuando nosotros llegamos aquí percibimos que en la gran Sao Paulo es peor, porque los niños no tienen ni contacto con la tierra. Cuando vemos en el interior, donde la persona tiene alguna finca grande, tienen tierra, normalmente el abuelo, la abuela cuida de un cantero, de una huerta al fondo de aquella quinta, el niño suele tener una noción. Aquí nuestro principal objetivo es observar el contexto de la gran Sao Paulo. Los niños no tienen contacto con la tierra y muchos niños no sabían o no saben, dependiendo de la situación, de dónde viene la verdura. Aquí mismo tuvimos una experiencia interesante al preguntar a los pequeños de dónde viene la verdura, la lechuga, y dijeron que viene del supermercado. Mi participación es ayudar a traer a los niños y aquí plantamos, acompañamos el crecimiento de las plantas, hacemos el mantenimiento de la vida de las plantas, ya que ellas necesitan de riego, necesitan de todos los cuidados y los niños participan también. Así que nosotros los traemos y ellos ayudan en todo el proceso. Por lo menos una vez por semana, los niños están aquí acompañando. Es importante que ellos conozcan ese proceso de crecimiento. Por eso, todas las semanas estamos aquí con ellos. Hace 3 años solamente que nosotros lanzamos este proyecto. Ahora, en cuanto al objetivo, percibimos que tiene todo para continuar porque a los padres les interesa. Porque claro, todo padre quiere que su hijo crezca y adquiera hábitos saludables. Nosotros hacemos un almuerzo en la escuela específicamente. Y es gracioso observar que en un grupo todos comen y comen mucho. Y hasta nosotros los orientamos a veces y les decimos, observa cuál plantaste y puedes llevar de eso que plantaste. Y la emoción es grande porque él llega allí, él acompañó la plantación, el crecimiento y lo lleva a la escuela. Y en el momento del almuerzo, él lo come con gusto porque él vio todo aquel proceso. Este proyecto trae varios tipos de aprendizaje. Desde el concepto de percepción temporal, por ejemplo, donde el niño acompaña el crecimiento, eso lleva un tiempo. Los pequeños aún no tienen mucha noción de tiempo, eso ayuda y los otros también ayudan a consolidar ese conocimiento. El conocimiento del medio ambiente, donde ellos entran en contacto con todo ese trabajo que es hecho de forma orgánica, usamos fertilizantes orgánicos, no es utilizado agrotóxico. Es una conciencia ambiental que se desarrolla en la mente de los niños y entra también para todas las otras disciplinas, ciencia, matemática, hasta arte. Si fuésemos a usar la imagen de las plantas, podemos hacer un trabajo interdisciplinario también, por eso es importante. Nosotros plantamos diversas cosas. Yo planté varios tipos de lechuga, rúcula, berro, cilantro. Aparte de acompañar todo el proceso, nosotros recogimos algunas plantaciones listas y vendimos para poder ayudarnos en la graduación de fin de año. Aprendimos ya a cuidar de la planta para que ella no muera, la posición correcta. Aprendimos a regarla, limpiar el área para que la planta no se mezcle con los árboles dañinos y muera. Así que el puntapié ya lo tenemos. Solo basta la iniciativa en nuestras casas, conversar con nuestros padres para separar un pedazo de tierra para plantar cosas saludables e inculcarlas en nuestro día a día, para beneficiar a nuestra familia, para que podamos tener una vida más saludable. Tuvimos niños el año pasado que les providenciamos y ayudamos trayendo el fertilizante orgánico, cómo usarlo, cómo traerlo desde el campo, porque lo que buscamos es que ellos hagan también una huerta en casa. Y algunos niños traen de casa, que en un rato lo vamos a ver, a los niños trayendo plantitas de casa porque plantó la semilla, porque vio la semilla producir y la van trayendo aquí. Ese pay de limón, aquí fue un niño que la trajo de casa, porque la plantó, consiguió la semilla, plantó y está aquí. Otros niños que plantan en floreros, en casa,
y llevan algunas plantitas de allí que sobran y ellos llevan y percibimos la vocación de algunos. Hay unos que no le prestan mucha atención, pero otros que se emocionan. Por eso con un proyecto como este estamos incentivando a un ingeniero agrónomo, un técnico en agricultura, que es una de las profesiones que sabemos que permanecerán en el futuro, que es la base de la alimentación. Con el primer objetivo de estimular la alimentación saludable de los niños, se creó este proyecto. La participación de ellos es activa. ¿Por qué? Porque ellos aprenden todo el crecimiento de la planta, ellos ponen la mano en la masa, ellos la plantan y ellos ven que eso es una alimentación completamente saludable y eso da un estímulo para que ellos consuman porque ellos fueron los que plantaron. Así que pasando por todo ese proceso de plantar, mantener la planta y después la cosecha, ellos llevan ese alimento a casa. En casa ellos lo consumen y yo observo en muchos de los alumnos que el orgullo de percibir que eso fue plantado por él, es lindo para él verlo, que él lo plantó, que se alimentará de ellos y es saludable para él. Creo importante esta iniciativa, porque lo podemos comer en casa, podemos tener la iniciativa de una vida más saludable y eso influencia no solo a nosotros, sino también a nuestra familia, que con esto ayuda e incentiva y va a beneficiar a todos. Es un bien general, creo que influencia bastante. El proyecto Huerta en la escuela Casa realmente encaja con la filosofía adventista, porque desde el origen de la iglesia adventista, de la escuela adventista, lo que más apreciamos es el bienestar físico de cada persona, porque sabemos que la base de la felicidad, de la alegría y del bienestar es estar bien en tu salud. Y la verdura, alimentación saludable, la fruta, la huerta, todas esas cosas son las que nosotros predicamos en la teoría y aquí tenemos cómo llevar a la práctica y los niños ven eso en la práctica. Es muy interesante. Es común recibir papás queriendo saber lo que el profesor A o el profesor B hizo con su hijo, porque él ahora llega queriendo comer frutas, queriendo comer ensalada, cuando antes él no tenía ese hábito de solicitar o pedir alimentos más saludables para alimentarse. También tenemos haciendas con animales para que ese ambiente de la naturaleza forme parte del cotidiano, especialmente los que viven en las grandes ciudades que no tienen mucho contacto con el campo. Por eso, intentamos traer para dentro de la escuela un ambiente más natural, un ambiente que promueva ese conocimiento e incentive esos hábitos saludables. Incluso tenemos algunos proyectos diferentes a 20 kilómetros del centro de San Pablo, un parque temático que enfoca el tema de la salud. Allí vas a encontrar huertas orgánicas, una fábrica de alimentos naturales que no usan huevo, leche, azúcar y esos alimentos que después son vendidos en nuestros kioscos de San Pablo. Los niños llegan, van allí y ya pasaron más de 20.000 niños. La Tierra de Zion es un rincón preparado para recibir niños en un día de actividades en medio de la naturaleza. Zion, que significa Sión en el contexto bíblico, es exactamente un lugar donde estaremos en contacto directo con la creación de Dios sin miedos. La Tierra de Zion fue constituida y fue contemplada a través de un sueño que la institución tuvo de crear algo donde los niños pudiesen aprovechar. Podrían entender, pudieran ser enseñadas de forma correcta de cómo comer mejor, respirar mejor, cómo cuidar mejor de su cuerpo. Ellos tuvieron la idea de crear un parque para atraer a todas las escuelas en general a conocer el parque y entender cómo funciona un estilo de vida saludable. El niño necesita de una orientación en casa, una orientación en la escuela, y el niño también necesita tener también de forma intrínseca la experiencia de la calle. Por eso la Tierra de Zion es un lugar donde el niño debería venir para conocer esa experiencia en la práctica. El concepto de la Tierra de Zion es interacción de todos los animales con los niños.
mostrar que los niños, los adultos y los animales pueden convivir en armonía. Nosotros somos un mini zoológico, tenemos pocos animales, pero todos los animales están capacitados para recibir estímulos de cariño, alimentación en la mano de los seres humanos. Así que los niños que no están acostumbrados a tener este tipo de contacto es emocionante. Es un placer para ellos y lo llevan por el resto de la vida. Hasta los adultos que no están acostumbrados ven una llama, la llama viene para comer en su mano, hasta los adultos se quedan impresionados. Imagina a los niños. Él tiene 2 años, su nombre es Onyx. Tenemos otras llamas también. Tenemos a sus hijos, los hijitos son muy buenos, ellos toman la mamadera aún. Los niños tienen interacción en alimentar a los animales. Tenemos cabritos, ovejas, caballos de carruaje, caballos para montar, los perros, algunos tipos de aves, aves silvestres, como esas aves más domésticas, como los periquitos, que necesitan de un espacio más pequeño. Tenemos animales de halconería, gavilán, toda la cadena alimenticia de ese animal, la importancia de ese animal para la naturaleza. Así que los niños salen de aquí con un conocimiento de la importancia del animal en la naturaleza, de la preservación de la naturaleza y del respeto que se debe tener por el animal. Ese es el legado que el zoo quiere brindar para que los niños se lleven. El espacio donde estoy como responsable se llama Zion Garden. En Zion Garden es nuestra huerta orgánica, donde ellos aprenden a plantar, aprenden la importancia del cultivo sin agrotóxico, sin ningún tipo de producto químico. Plantan y llevan esa planta para casa. Allí hablamos de la curiosidad que tiene cada planta, lo que ella trae de beneficio, cómo es formada esa planta, cuántas horas ella necesita estar al sol, cuántas sustancias o elementos para desarrollarse, y allí vamos haciendo una interacción con ellos para que puedan tener conocimiento en cuanto a eso. Hoy tenemos varias piezas. La primera pieza y la principal habla de la solidaridad. Solidaridad y sustentabilidad. Entramos en un contexto más lúdico para que ellos puedan tener esa interacción, que tengan ese contacto, de forma que ellos puedan visualizar sin aquella exageración, de forma más sensata y puedan observar mejor. El parque existe para traer la esencia del creador, todo aquello que fue natural desde el principio, para que los niños cuando vengan aquí tengan el mayor contacto. Es fundamental que todas las piezas que están relacionadas a la sustentabilidad, amor al prójimo, solidaridad, la digestión, la alimentación, ese escenario siempre lo tendremos. Por eso, dependiendo de las edades de los niños, vamos mejorando el lenguaje. Cuando son más pequeños, por ejemplo, de 6º grado en adelante o 5º año en adelante, cambiamos un poco el lenguaje para que sea adecuado para las edades de ellos. A gente andou de charrete. Las actividades se entrelazan, van de la mano y auxilian de forma que el alumno siempre puede y vuelve a la naturaleza. Comenzamos con los animales al inicio de la mañana, después alimentación saludable, reciclaje, la caminata por la naturaleza, todo en base a la naturaleza, que es lo central aquí. A gente foi no labirinto, a gente tentou ver os coelhinhos, mas eles não dava para pegar porque eles estavam fugindo. A gente acabou de ir no aquário. A gente também foi no MasterChef, que a gente fez a salada de frutas, bem saudável. E a gente também viu um pouco a fazendinha. A gente viu também lá o Pipoca lá correndo. E também que a gente viu os passarinhos aqui também. Aquí tenemos una nave espacial donde en esa nave espacial ellos van a poder entrar y conocer toda la galaxia, todos los planetas, y ellos tienen un comandante dentro de la nave espacial donde aprenden todo eso y él va recorriendo junto con ellos. La educación adventista tiene un privilegio.
que es tener todo el conocimiento que Dios nos dio. Y nosotros sabemos, a través de la Biblia, que es importante para el niño estar en contacto con la naturaleza y conocer de este libro maravilloso que Dios nos dio, que es también la naturaleza, aparte de su libro. Diferentes iniciativas que muestran que sí, es posible en las grandes ciudades tener tiempo y espacio para valorar la creación de Dios y conectarnos con ella, haciendo de esa herramienta un lindo aprendizaje. La Biblia nos habla de que tenemos que cuidar nuestro ambiente. Hay un texto, por ejemplo, que nos dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y hay otros textos que dan a entender que nosotros somos mayordomos de este mundo que se nos ha dejado en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer cuando algo se nos confía? No es nuestro, pero que se nos da para que lo administremos. Tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos de mantenerlo lo mejor posible. Por eso nuestra conducta como adventistas del séptimo día, como cristianos, debería ser la de utilizar esos recursos que se nos han confiado de una manera sabia. Infelizmente estamos viviendo en un periodo de la sociedad en el que las instituciones están perdiendo su papel de influencia. Antes la familia era responsable por todo y cualquier transmisión de conocimiento de valores, de principios, de conceptos de sus hijos. Hoy los padres ya no tienen esa habilidad ni el tiempo para hablar de esto. Tal vez la iglesia también tenga este papel de transmitir como institución los valores, principios, que sean religiosos o aún enfocados a la esencia del individuo como un todo. Parece que no siempre estas instituciones constituidas tienen tiempo o posibilidad de ejercer esta influencia y la escuela termina siendo hoy el último baluarte en la defensa de algunos valores. Y esto para nosotros es un papel de mucha responsabilidad, pero también de mucho privilegio. Nosotros promovemos a través de varios proyectos condiciones para que los alumnos conozcan los principios de vida saludable y ellos practiquen también esos principios, no solo en la escuela, sino en lo cotidiano, en su vida, en su hogar. Con creatividad, familia y escuela podemos llegar lejos, adaptando un espacio, leyendo sobre el asunto, colocando la mano en la tierra y siendo el primer ejemplo para los niños, es que alcanzaremos el objetivo de educar a una generación con hábitos saludables. En este contexto entramos en otro asunto de extrema importancia, la educación integral, pero ese contexto lo discutiremos en otro episodio. Aquí te espero.